Hay historias que no solo te conmueven, te cambian por dentro. Hoy vas a conocer una de esas, la historia real de una mujer humilde, despreciada por estar gorda, humillada por quien se creía dueño de todo, y que terminó salvándole la vida justo cuando su corazón no pudo más. Pero lo más increíble no fue cómo lo salvó, sino el secreto que le reveló en ese momento. Esta no es solo una historia sobre un millonario y una empleada, es una historia sobre humanidad, sobre dignidad, sobre lo que pasa cuando el poder y la arrogancia ciegan a alguien y lo obligan a enfrentar una prueba que nunca imaginó. En lo alto de un rascacielos, entre mármol frío y obras de arte carísimas, un hombre acostumbrado a humillar a los demás descubre que incluso el corazón más fuerte puede fallar. Y frente a esa caída, aparece alguien que durante años fue invisible para él. Una mujer con una historia de sacrificio, con heridas escondidas tras un uniforme impecable y con un talento que nadie, ni él mismo, supo reconocer a tiempo. La suya es una historia de injusticia, de superación, de autoestima reconstruida. Una historia donde la tentación de la venganza y el camino del perdón caminan juntos, recordándonos que la verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte, sino en el respeto por la vida y el talento oculto de los demás. A medida que se desarrolla, esta historia nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a inspirarnos en quienes nos rodean y a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros si la persona a la que despreciamos terminara siendo la única capaz de salvarnos? Por eso te invito a quedarte hasta el final y dejarte tocar por cada palabra, por cada silencio, por cada mirada de esta historia, porque no solo habla de ellos, habla de todos nosotros. Cada detalle de esta historia es una prueba viva de que la vida da vueltas, de que la dignidad siempre encuentra su camino, y de que el respeto y la humanidad son más poderosos que el dinero y la arrogancia. Te prometo que esta historia va a tocar tu corazón y te hará reflexionar sobre tus propias decisiones. Y antes de que empecemos, quiero invitarte a algo especial. Mientras escuchas, piensa en una vez en tu vida en que alguien te perdonó cuando menos lo merecías, o en que tú elegiste perdonar. Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leer tu historia. Muchos de los que ven nuestros videos aún no están suscritos al canal, y eso significa que pueden perderse más relatos como este. Así que si esta historia ya te está tocando, no olvides darle me gusta y suscribirte ahora mismo. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan lo que de verdad importa. Prepárate, porque esta es una historia con giros, lágrimas y una lección tan grande como la ciudad que la vio suceder. Una lección que quizás estabas necesitando escuchar hoy. Hay historias que no se olvidan porque parecen una película, pero son tan reales que estremecen. Y esta comenzó en lo más alto de la torre central, un edificio de vidrio y mármol, donde Mauricio Hidalgo, un millonario de 48 años, se sentaba cada mañana como si la ciudad entera estuviera allí solo para adorarlo. Era una escena casi cinematográfica. Su silla de cuero crujía cuando se reclinaba para mirar con arrogancia las luces diminutas allá abajo. Cada coche, cada persona caminando en las aceras parecían hormigas corriendo para servirlo. En esa oficina no solo se respiraba dinero, se sentía poder. Y él lo saboreaba con una calma cruel, con la dignidad del que sabe que tiene una caja fuerte llena hasta el borde y una agenda más llena todavía de tentaciones. Qué ironía, ¿verdad?, que tanto orgullo pueda caber en un hombre solo. Dicen que no hay nada tan solitario como ser rico, y Mauricio lo sabía. Sus pisos de mármol pulido reflejaban su sombra cuando caminaba como si fuera dueño del mundo. Cada obra de arte colgada allí era un recordatorio del precio que pagó, o hizo pagar a otros, por ese éxito. Tenía una obsesión por la apariencia, sus relojes, su caja fuerte blindada, su ropa a medida. Pero lo que de verdad alimentaba su autoestima no era ni la honestidad de un buen negocio, ni la confianza de un socio. Era humillar a quienes no podían defenderse. Y esa era su rutina diaria. Las personas allí lo conocían más por su arrogancia que por su liderazgo. Tenía un talento casi natural para aplastar dignidades con una sola mirada. Decía que la gente solo se ganaba respeto
si demostraba ser útil, y si no, los despedía, sin una pizca de remordimiento. En los últimos meses, había echado a 3 empleadas domésticas sin siquiera pestañear, una por moverle una estatua de bronce, otra por usar su baño privado, y la última, solo porque él tuvo un mal día en la bolsa. Eso era todo lo que le hacía falta para convertir una injusticia en venganza. A veces uno se pregunta cuánto sacrificio ajeno cabe en la cuenta bancaria de un millonario. Esa mañana, mientras la ciudad despertaba entre bocinazos, él ya estaba tramando a quién quebrarle la autoestima hoy. Se acarició la barbilla frente al ventanal y pensó en lo fácil que era para él doblegar almas. Para Mauricio no había nada más inspirador que ver cómo una empleada bajaba la cabeza, callaba y se resignaba. No entendía, o no quería entender, que esas pequeñas humillaciones eran puñales en el corazón de alguien. Para él, eran pruebas de su poder. ¿Quién le iba a negar el placer de sentirse un dios por unos minutos? Pero la vida tiene formas extrañas de poner las cosas en su lugar, ¿no crees? Esa mañana estaba a punto de entrar en su oficina alguien que cargaría consigo un secreto. Una persona que, sin decir una sola palabra, pondría a prueba su concepto de humanidad y le enseñaría que el respeto y la igualdad pesan más que cualquier caja fuerte llena de dinero, y que a veces hasta el más orgulloso termina necesitando el perdón de quien más humilló. Mauricio estaba tan acostumbrado a su propia voz que la de los demás se le hacía insignificante. En su mundo, la confianza era moneda de cambio, y él no confiaba en nadie. En su escritorio, junto a una pequeña caja fuerte empotrada, guardaba contratos, relojes y fajos de dinero como si fueran amuletos. Ese era su santuario. Cada vez que alguien entraba, él los recibía con la misma mirada fría, con el mismo gesto de superioridad que lo caracterizaba. Esa mañana no era diferente. Una llamada desde el intercomunicador interrumpió su contemplación. «Señor Hidalgo, la nueva empleada está aquí», y él, sin siquiera mirarse en el reflejo del vidrio, contestó, «Que suba». Ahora, no había nada que le diera más placer que probar la honestidad de las personas que trabajaban para él. Le gustaba ponerlos en tentación, dejar billetes sueltos sobre el escritorio, papeles delicados al alcance, solo para ver si caían. Era su manera retorcida de evaluar quién merecía quedarse. Su teoría era sencilla. Todos tenían un precio, todos escondían un secreto, todos estaban dispuestos a perder su dignidad por un poco de dinero, y eso lo hacía sentir invencible. Mientras la ciudad seguía su rutina, el silencio pesado de la oficina aumentaba la expectativa de lo que estaba por venir. A lo lejos, un carrito de limpieza rechinó sobre el mármol. Ese sonido marcaba el inicio de una nueva prueba para Mauricio. En su mente ya imaginaba qué humillaciones podría improvisar para demostrar quién mandaba. Porque en su lógica siempre se trataba de liderazgo, pero un liderazgo basado en miedo, arrogancia y discriminación. Y por desgracia eso le funcionaba. Lo curioso es que mientras apretaba las manos sobre la superficie helada del escritorio, no se daba cuenta de que él mismo vivía bajo un miedo más profundo, el miedo a ser irrelevante. Ese era su verdadero infarto invisible, la sensación de que sin poder ni dinero no sería nadie, como si toda su autoestima dependiera de cuántas personas podía pisotear. Quizá por eso la sola idea de igualdad le resultaba insoportable, porque en el fondo sabía que la humanidad no cabe en una caja fuerte, y eso lo asustaba más que cualquier cifra en rojo en sus balances. En unos minutos, esa puerta giratoria volvería a abrirse, y no solo para dejar entrar a una empleada más. No, en realidad, esa puerta iba a abrirle una herida, una revelación, una oportunidad, la oportunidad de cambiar. Aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de vivir una transformación que lo pondría frente a frente con su propio orgullo. Y cuando uno pone a prueba el corazón de alguien, sea por tentación, por injusticia o por arrogancia, tarde o temprano la vida se encarga de devolverle la lección. La puerta se abrió con un leve chirrido metálico, casi tímido, y allí estaba ella. Su uniforme impecable de azul marino parecía haber sido planchado con amor, no solo con cuidado. En sus manos,
un carrito de limpieza meticulosamente ordenado avanzaba como un soldado en desfile, cada trapo doblado, cada botella alineada, cada herramienta reluciente como si fuera parte de un ritual silencioso. Luz Helena Solís entró a la oficina de Mauricio Hidalgo con pasos medidos, sin hacer ruido, como quien sabe que cada mirada sobre ella será una prueba más. Pero bastó un segundo para que su dignidad, escondida detrás de su silencio, llenara el aire más que el aroma a desinfectante. Él la observó desde la penumbra, desde esa arrogancia cómoda que conocía tan bien. Al principio, solo vio lo obvio: una mujer gorda, humilde, con las manos marcadas por años de trabajo, pero había algo más, algo incómodo, algo que no encajaba en su cliché de empleada sumisa. Tal vez eran sus ojos, que a pesar de estar bajos, brillaban con esa honestidad que no pide permiso para ser notada. O tal vez era la manera en que sus hombros no se vencían del todo ante la humillación silenciosa del momento. Era imposible saberlo aún. Mientras ella organizaba las botellas de limpieza sobre la encimera, su respiración se sincronizaba con un extraño murmullo interno. La voz de su madre, que desde niña le repetía que ni la injusticia ni el desprecio definen quién eres. Las personas arrogantes solo tienen poder sobre ti si tú les das permiso, le decía. Y ella, aunque apretando los labios, nunca olvidó esa lección. Ese día no iba a ser distinto. El simple hecho de cruzar aquella puerta era ya una prueba de su fortaleza, un sacrificio para llevar el pan a casa, un acto de superación que ningún millonario en una caja fuerte podría entender. Mauricio no perdió la oportunidad. Desde el primer instante comenzó a tramar el juego. La miraba de reojo, evaluando cada gesto, cada movimiento, como un halcón estudiando a su presa. Lo que él no sabía era que detrás de esa espalda encorvada por la rutina se escondía un talento oculto, que esas manos que él pensaba mediocres eran capaces de hacer mucho más que pasar un trapo, que en ese cuerpo que él despreciaba por estar gorda latía un corazón lleno de inspiración, de orgullo, de humanidad, y sobre todo que traía consigo un secreto que él no estaba preparado para descubrir. Mientras ella deslizaba el trapo por el mármol, sintió su mirada clavada en la nuca, y aunque el silencio pesaba, su mente estaba lejos de ahí, recordando cada noche en la que se prometió a sí misma que jamás perdería la dignidad, que ninguna humillación sería suficiente para apagar su luz. En su interior, una pregunta flotaba como un susurro: ¿cuánto puede aguantar un ser humano antes de romperse? La respuesta estaba por venir, y no solo para ella. Mauricio carraspeó fuerte, queriendo romper ese silencio incómodo que ella parecía dominar con tanta calma. Se acomodó en su trono de cuero y la llamó con un simple «usted». Ni siquiera pronunció su nombre, como si no mereciera ser recordado. Luz Helena se detuvo, se giró apenas, y bajó aún más la mirada fingiendo sumisión. Y sin embargo, algo en la forma en que sujetaba el carrito, firme y serena, insinuaba que su autoestima estaba intacta. Él no podía soportar eso. Esa mujer debía sentirse pequeña, insignificante, como todos los demás. ¿Sabe quién soy?, soltó él con voz grave, como quien espera una reverencia. Ella asintió suave. Sí, señor Hidalgo. Y nada más. Ningún cumplido, ningún halago vacío. Solo honestidad. Esa palabra, tan sencilla y tan pesada a la vez, hizo que él apretara la mandíbula. La confianza que percibía en ella era una provocación velada. Mientras ella comenzaba a limpiar el ventanal, él se recostó para contemplarla desde su silla. Tenía que encontrar su punto débil. Todos lo tenían. A menudo era el dinero, otras veces el miedo o la discriminación, esa arma fácil para quienes se sienten por encima. En su cabeza ya giraba la idea: humillarla por su peso, por su silencio, por su uniforme, como siempre, porque en su lógica torcida la igualdad era un mito, y él disfrutaba ser quien decidía quién merecía respeto y quién no. Pero lo que no sabía era que esa mañana, cuando la vio entrar por esa puerta, también él estaba siendo puesto a prueba, no por ella ni por un contrato, sino por algo más grande, por la humanidad que había enterrado hace años, esa humanidad que ella, sin decir una sola palabra,
le estaba devolviendo lentamente. Esa sensación lo incomodaba tanto que quiso deshacerse de ella de inmediato. «Otra más que durará una semana, ya lo verás», murmuró para sí mismo, sin saber que la historia estaba apenas comenzando. Desde el rincón, Luz Helena levantó por fin los ojos, solo un instante, como si quisiera decirle sin palabras: «Usted cree que manda aquí, pero esta prueba no es solo mía, también es suya». Y cuando volvió a bajar la mirada y retomó su trabajo, la pregunta quedó flotando en el aire, invisible, urgente. ¿Qué pasa cuando humillas a alguien que guarda un secreto capaz de cambiar tu vida para siempre? No pasó mucho antes de que Mauricio decidiera imponer su ritual favorito. Era casi como un guión que repetía con cada nuevo empleado: arrancarles la dignidad en pequeñas dosis para que supieran desde el principio quién tenía el poder. Esa mañana no sería la excepción. Con las manos entrelazadas sobre el escritorio, la mirada fija en Luz Helena y un aire de superioridad que rozaba lo cruel, comenzó a dictar las reglas. Cada una era una prueba, cada una tentación para quebrar la confianza y autoestima de esa mujer. «Regla número 1», dijo con voz baja pero cargada de arrogancia. Ella apenas levantó la vista para escucharlo. «Jamás, bajo ninguna circunstancia, toque nada sobre mi escritorio. Cada documento, cada lápiz, cada hoja está exactamente donde debe estar. Si lo mueve, no merece seguir aquí». Luz Helena asintió sin pronunciar palabra, pero sus dedos se crisparon levemente sobre el carrito, un gesto pequeño, casi invisible, pero lleno de honestidad. «Regla número 2», continuó mientras se levantaba y caminaba lentamente a su alrededor como un depredador acechando. «Cuando yo esté presente, usted trabaja en completo silencio. Ni un suspiro, ni el ruido de un trapo, ni el chirrido de su carrito. Si no sabe trabajar sin molestarme, no merece estar aquí». Otra vez ella asintió, aunque un leve rubor en sus mejillas dejaba ver la humillación que le provocaban esas palabras. La discriminación se notaba en cada letra. La desigualdad colgaba en el aire como un cuchillo, pero lo peor llegó al final. Esa era su favorita, la que realmente destruía a la mayoría. Regla número 3, y la más importante. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir su respiración, tan intimidante que parecía un juicio. «Aquí usted es invisible. No me dirige la palabra a menos que yo se lo permita. No me mira a los ojos. No opina sobre nada de lo que vea aquí. Es invisible. ¿Entendido?». Por primera vez, su voz tembló apenas al contestar. «Entendido, señor Hidalgo». Pero tras ese temblor había una chispa, un brillo que se negó a apagar. La dignidad todavía estaba allí, oculta como un talento esperando su momento. Y mientras él sonreía, satisfecho de haber impuesto su ley, ella se preguntaba en silencio cuánto más podría soportar antes de romperse. Porque uno nunca sabe cuándo un acto de injusticia es también una oportunidad para redención. Tal vez esa era la prueba para ambos. Cuando terminó de recitar las reglas, Mauricio se sentó de nuevo en su trono de cuero, cruzando las piernas con una arrogancia casi teatral. Desde su punto de vista, la dignidad era un lujo que solo podían permitirse los ricos. En cambio, para los demás, para los invisibles, la dignidad era un sacrificio diario, una moneda de cambio para sobrevivir. En su mente, todo era una cuestión de poder, y aquel silencio de Luz Helena lo embriagaba. Lo hacía sentir que seguía dominando cada rincón de esa oficina. Pero lo que él no veía era que esa humildad aparente escondía un talento oculto. Cada vez que ella asentía, cada vez que callaba, cada vez que evitaba mirarlo, en realidad estaba acumulando fuerza, construyendo un muro interno donde su autoestima se refugiaba intacta. Porque si algo había aprendido en su vida, era que la igualdad no se mendiga, se demuestra. Y ella ya estaba tramando, en lo profundo de su corazón, la mejor venganza que alguien puede tener: la superación. Mauricio, sin embargo, se recostó satisfecho, creyendo haber ganado otra vez. Esa sensación de control era su droga. Se sintió tan seguro de su liderazgo que incluso dejó caer, sin darse cuenta, una hoja delicada sobre la alfombra, junto al carrito. Un papel con cifras que, para él eran solo dinero, pero para ella serían más tarde una revelación,
un secreto escrito en números y términos que ninguno de los otros empleados se atrevía siquiera a mirar. Y Luz Helena lo vio. Claro que lo vio, pero no lo tocó. No aún. Ella recogió su trapo y continuó limpiando las superficies como si nada, en completo silencio. Y aunque sus manos temblaban ligeramente, no era por miedo, sino por rabia contenida. Por cada humillación que había escuchado en su vida por ser gorda, por no vestir como las demás, por atreverse a soñar con algo más grande que un uniforme azul. Y ahora estaba ahí, fingiendo invisibilidad mientras él la subestimaba, sin saber que en el momento menos esperado, ella sería su prueba más dura. Esa mañana, cuando la puerta se cerró tras el eco de sus últimas palabras, solo quedaron dos almas en esa oficina. Una, orgullosa hasta el borde del infarto. La otra, callada pero más fuerte que nunca. Y mientras Mauricio se inclinaba sobre su escritorio, creyéndose dueño de todo, ni por un segundo imaginó que esa mujer invisible le enseñaría pronto la lección más grande de su vida. Porque los que humillas hoy pueden ser quienes te salven mañana. El silencio se rompió poco después, cuando Mauricio decidió poner a prueba a Luz Helena una vez más. Se recostó en su silla, entrelazó los dedos sobre su estómago y le lanzó una pregunta sin previo aviso. «Dígame, ¿qué nivel de estudios tiene usted?» La voz sonó casi burlona, como quien ya conoce la respuesta y espera disfrutar del espectáculo. Ella detuvo el trapo en mitad del ventanal, respiró hondo y respondió con calma, aunque en su interior sintió cómo la injusticia le mordía los recuerdos. «Primaria completa, señor», dijo en voz baja. Mauricio sonrió, esa sonrisa llena de arrogancia que tantos conocían bien. «Lo imaginé», replicó con un dejo de desprecio. «Eso explica por qué está usted aquí. Al menos, con tan poca preparación, no se le meterán en la cabeza ideas que no le corresponden. Gente como usted nació para servir, no para soñar». La frase cayó como un peso frío en el ambiente, un susurro venenoso que se le clavó a ella en lo más hondo. Pero Luz Helena no contestó nada. En su interior, apretó los puños con fuerza bajo el uniforme para contener las lágrimas, porque esas palabras no solo la herían a ella, le recordaban cada humillación vivida desde niña por ser gorda, por ser pobre, por atreverse a querer algo más. Sin embargo, incluso allí, decidió sostener su dignidad. Se inclinó levemente con esa honestidad que la caracterizaba y contestó: «Sí, señor, haré lo que se me pida». Nada más, ni una palabra extra, porque sabía que no era el momento de revelar su secreto. Aún no. Mauricio entonces decidió subir la apuesta. Sabía que ella tenía una hija. Le había revisado la solicitud de empleo, claro, y eso le dio una excusa para herir más profundo. ¿Y su hija? Me dijeron que tiene una... ¿Qué edad tiene?, preguntó con malicia, sin levantar la vista del papel. 26, respondió Luz Helena con un hilo de voz. ¿Y qué hace? ¿Limpia casas como su madre? Esa última frase fue como un cuchillo torcido, pero ella, aunque tembló por dentro, se obligó a sonreír apenas, sin mirarlo a los ojos, y respondió con una calma que ocultaba una tormenta. «Está estudiando, señor». Mauricio soltó una carcajada seca, cargada de discriminación y desprecio. «Estudiando. Qué optimista. Las hijas de las empleadas domésticas siempre terminan». «¿Sí igual?» Y en ese instante, algo en Luz Helena se quebró, sí, pero no de la manera que él esperaba, porque en su interior la voz de su hija resonó más fuerte que la humillación. «Mamá, gracias por tu sacrificio. No voy a fallarte». La conversación terminó con un silencio espeso, incómodo para cualquiera, menos para Mauricio. Para él, el silencio ajeno era música. En su cabeza, eso significaba que había ganado otra batalla, que su liderazgo seguía intacto, que su poder era absoluto. Sin embargo, en el pecho de Luz Helena, la dignidad seguía latiendo, aunque en silencio, porque aunque cada palabra suya había sido una herida, también era una prueba más superada, y por dentro se repetía: «Nadie tiene derecho a decirme hasta dónde puedo llegar». Ella se retiró unos pasos para continuar limpiando otro ventanal, sin mirar atrás. El uniforme crujía con cada movimiento, pero sus manos no temblaban esta vez.
porque su autoestima estaba intacta y cada frase cruel de él se convertía en motivación para demostrar algún día que la igualdad no era un sueño imposible. La humanidad estaba de su lado, no del de él, y aunque su sacrificio dolía, sabía que su hija no tenía idea de cuánto trabajaba para que ella pudiera convertirse en médica cardióloga. Esa carga era también su orgullo. Mauricio, mientras tanto, volvió a su escritorio, hojeando papeles que ni leía. Cada tanto, la miraba de reojo, buscando señales de resentimiento, de rebeldía, pero no encontró nada, porque ella había aprendido algo que él nunca entendería. A veces la mejor venganza es la paciencia. A veces el éxito más grande viene después del insulto más bajo. Y ella estaba dispuesta a esperar su oportunidad, porque los talentos ocultos florecen justo cuando más los subestiman. De pronto, una ligera ráfaga de aire entró por la ventana entreabierta y un papel con cifras importantes cayó al suelo, justo frente a los pies de Luz Helena. Mauricio no lo notó. Ella, en cambio, lo vio de inmediato. En ese papel estaban escritas palabras clave: dinero, caja fuerte, proyecto, riesgo. No lo recogió, no aún. Solo lo miró, respiró hondo y volvió a su trapo. Porque incluso los secretos más grandes esperan su momento para revelarse. Mientras él sonreía satisfecho y ella continuaba su trabajo en silencio, una reflexión se insinuó en su mente. Quien humilla hoy a los invisibles, quizá mañana descubra que ellos son los únicos capaces de salvarlo. Y en ese instante, aunque nadie lo supo, la historia comenzó a cambiar. La injusticia no siempre gana, pero a veces tarda en perder. La mañana siguió su curso como si nada hubiera pasado, pero en realidad, cada segundo que pasaba era una nueva tentación para Mauricio. No podía evitarlo. La presencia de Luz Helena lo provocaba. Le encendía esa sed de humillar, de ejercer poder sobre alguien que no podía defenderse. Era como una prueba continua a su propio ego. Cada vez que ella pasaba por su lado en silencio, con la cabeza gacha y el carrito de limpieza chirriando, suavemente, él sentía la irresistible necesidad de recordarle su lugar. «Eso está mal doblado», gritó de pronto, sin apenas mirarla, mientras ella acomodaba unos trapos ya perfectamente ordenados. Luz Helena solo respiró hondo, corrigió el doblez que ya estaba bien y volvió a su tarea. No era la primera vez que soportaba injusticia, ni sería la última, porque en su interior, algo más fuerte que la humillación la mantenía de pie. Su hija. Cada crítica, cada mirada de desprecio, cada burla por estar gorda o ser solo una empleada, ella la transformaba en motivación para seguir sacrificándose. Mauricio parecía disfrutar aquel juego perverso. En una de sus tantas llamadas telefónicas, subió deliberadamente la voz para que ella escuchara cada palabra. «Sí, son 100 millones. Sí, ya está en la caja fuerte. No, ellos no tienen idea de lo que estoy haciendo». Cada palabra era un disparo de arrogancia y una invitación a la desigualdad. Luz Helena, sin embargo, no dejaba de limpiar, aunque por dentro cada frase le dolía como una puñalada, porque ella entendía más de lo que él creía. Sí, había escuchado términos técnicos mal usados, había notado errores financieros grotescos, palabras que para él eran símbolos de poder, pero para ella eran una revelación clara de su mediocridad disfrazada de éxito. Pero no dijo nada, porque en la vida el verdadero liderazgo no se mide por quién grita más fuerte, sino por quién sabe cuándo callar y cuándo actuar. Y ella estaba esperando su momento. Cada número que él pronunciaba, cada cifra que presumía, ella la guardaba en su memoria como quien atesora munición para la batalla final. En un momento, mientras él colgaba el teléfono y se recostaba satisfecho, murmuró para sí mismo: «La gente como tú nunca cambiará de lugar. Siempre serás invisible». Luz Helena no lo miró, pero una lágrima se formó en el borde de su ojo y desapareció antes de que nadie la notara, porque ella sabía que esa era su verdadera prueba. La humanidad, el respeto, la igualdad, todo eso estaba en juego, y mientras doblaba un trapo más, solo se preguntó: ¿cuánto más podrá alguien soportar antes de mostrarle al mundo su verdadero talento? Mientras Mauricio seguía su rutina de llamadas y órdenes secas, Luz Helena,
Notaba cómo en cada conversación él se hundía más en su propia arrogancia. Cada palabra hablaba de dinero, de poder, de contratos millonarios, pero también de errores, pequeños fallos que nadie más parecía ver. La caja fuerte, la cifra equivocada en un acta, el término legal mal usado, y en su interior ella no podía evitar preguntarse, ¿cuánto vale el éxito cuando lo construyes sobre la humillación de otros? El día avanzó lentamente, pero con cada minuto, la paciencia de Luz Helena se afinaba como una cuerda tensa. Mauricio incluso fingía corregir cosas inexistentes solo para provocarla. El piso brilla demasiado, me molesta la luz, dijo en un momento, obligándola a limpiarlo otra vez. El aroma del desinfectante es demasiado fuerte, para mi gusto refinado, añadió después obligándola a cambiar productos. Luz Helena lo hacía todo en silencio, pero por dentro sentía que su autoestima era un barco encallado en aguas turbias, esperando la marea correcta para volver a flotar. Fue entonces cuando, durante una de esas llamadas ostentosas, Mauricio comenzó a presumir de un nuevo proyecto que cambiaría el skyline de la ciudad. Una clínica de lujo, pensada para atender a los más ricos, mientras los empleados de su propia empresa seguían siendo invisibles. Él hablaba de millones y millones, y ella, mientras limpiaba una esquina, sonrió apenas, porque conocía las palabras que usaba, y sabía que estaba diciendo barbaridades técnicas que podían costarle caro. Aquello sería su oportunidad. En un instante Mauricio colgó y, satisfecho, se recostó en su silla para mirarla de reojo. «Escuchaste todo, ¿verdad? Eso es poder. Eso es lo que nunca tendrás», soltó, casi divertido. Luz Helena solo lo miró por primera vez, brevemente, con una mirada cargada de honestidad y una calma casi hiriente. «Sí, señor», murmuró, mientras por dentro se prometía que esa sería la última vez que alguien la subestimara así, porque la inspiración no siempre llega de palabras bonitas. A veces viene disfrazada de humillación. En el silencio que siguió, ambos se sintieron vencedores. Él, porque pensaba que había destruido un alma más. Ella, porque sabía que su oportunidad estaba más cerca que nunca. A veces, la injusticia se vuelve una semilla, y nadie imagina que el fruto que dará será redención. Mientras salía de la oficina esa tarde, con la mirada baja y el carrito impecable, una sola frase cruzó por su mente. La dignidad no se pierde, solo se esconde hasta que es hora de brillar. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes bajas cubriendo la ciudad y un aire pesado que parecía presagiar algo. Mauricio llegó a su oficina más temprano que de costumbre, aún con el orgullo intacto por el espectáculo del día anterior, pero apenas abrió la puerta y la vio allí, puntual, lista, con el carrito reluciente y una serenidad que casi desafiaba el ambiente, sintió un pinchazo de irritación en el pecho. Algo había cambiado en ella. No era la misma mujer de ayer. Luz Helena lo saludó con una leve inclinación de cabeza y un «Buenos días, señor», tan respetuoso como siempre, pero su voz tenía una cadencia distinta, como si la confianza hubiera encontrado una grieta por donde filtrarse, una confianza sutil, pero que se notaba en los pequeños detalles, en cómo mantenía la espalda recta, en cómo no bajaba tanto la mirada, en cómo sus manos ya no temblaban al doblar los trapos. Esa igualdad que hasta ayer parecía imposible, ahora comenzaba a asomar tímidamente. Mauricio se detuvo frente a su escritorio un momento, mirándola con desconfianza. Algo trama, pensó para sí, mientras intentaba convencerse de que solo era su imaginación. Pero por dentro, aquella dignidad silenciosa le resultaba incómoda, porque él estaba acostumbrado a la sumisión total, a la invisibilidad, y ver cómo alguien como ella se aferraba a la humanidad en medio de la humillación le incomodaba más que cualquier palabra de desafío. Ella comenzó a limpiar como siempre, pero había algo diferente incluso en eso. Sus movimientos eran fluidos, seguros, casi elegantes. En ningún momento mostró señales de la venganza silenciosa que llevaba dentro. Solo parecía más presente, más consciente, como si en cada esquina que dejaba, reluciente también fuera dejando una huella de su propio valor. Y Mauricio, aunque no lo admitiera, lo notó. En algún momento sonó el teléfono
Y él respondió con un tono teatral, como solía hacer cuando quería presumir. Era una llamada importante. Su socio al otro lado de la línea hablaba de un proyecto enorme, la Clínica Cristo Redentor, una clínica privada de lujo que prometía millones y prestigio. Mauricio infló el pecho mientras hablaba, lanzando cifras y promesas con esa arrogancia que lo caracterizaba, pero lo que no vio fue cómo Luz Helena se detuvo, apenas por un segundo, cuando escuchó los números y los términos técnicos. Algo en su mirada cambió, porque en esas palabras había escuchado una mentira, y esa mentira sería la grieta por donde empezaría su transformación. Mientras Mauricio seguía hablando por teléfono, su voz subía y bajaba, llena de confianza fingida. Pero al otro lado, su socio no sonaba tan optimista. Palabras como riesgo, irregularidad, auditoría comenzaron a aparecer en la conversación, y por primera vez el millonario tragó saliva con nerviosismo. Luz Helena, desde su rincón, seguía escuchando. Cada término equivocado, cada cifra inflada, cada error técnico, ella los reconocía, los entendía, y por dentro, una pequeña semilla de respeto propio comenzaba a florecer. Mauricio colgó el teléfono con un gesto brusco y en su rostro ya no quedaba la arrogancia altiva de antes. Ahora, aunque intentaba disimularlo, sus manos sudaban. La confianza había empezado a resquebrajarse. Luz Helena, sin embargo, no dijo nada. Solo siguió limpiando con la misma dignidad silenciosa, porque sabía que aún no era su momento para hablar. Su humanidad no le permitía gozar con la humillación ajena, pero tampoco podía ignorar la injusticia que él mismo estaba cavando. En su escritorio, él volvió a tomar el teléfono y marcó con prisa otro número. Necesitaba una solución inmediata para los errores del proyecto. El socio le había advertido. La Clínica Cristo Redentor podía venirse abajo si no corregían las fallas estructurales cuanto antes, y la única opción que le ofrecían era contratar a una consultoría carísima que le costaría cientos de miles. Mauricio apretó los dientes al oírlo, porque eso significaba algo más. Admitir que su liderazgo no era perfecto, que no podía hacerlo solo, que su orgullo tenía un precio muy alto. En ese instante, cuando colgó la segunda llamada y se quedó mirando la ciudad desde su ventana panorámica, Luz Helena se detuvo a unos metros, con el carrito entre las manos. Lo miró solo un instante, y en su interior decidió algo. Sabía lo que estaba en juego, sabía cuál era el error, sabía cómo solucionarlo. Y aunque todo en ella gritaba que no merecía su ayuda, su corazón decía otra cosa. Porque hay momentos en que la igualdad, el respeto y la humanidad pesan más que la venganza. Así que, con un hilo de voz, pero con una honestidad tan poderosa que incluso él la sintió en el aire, ella habló por primera vez, sin que nadie se lo pidiera. «Señor, yo puedo ayudar». La frase flotó en la oficina como una bomba silenciosa. Mauricio giró sobre su silla con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una pizca de miedo. Y así comenzó la verdadera prueba de ambos, porque a veces la oportunidad se presenta en quien menos esperas, y la transformación empieza en el momento menos pensado. El silencio que siguió a esas 4 palabras fue tan denso que casi podía escucharse el latido acelerado de Mauricio tras su escritorio. «Yo puedo ayudar», repetía en su mente, como si no terminara de entender lo que acababa de oír. La empleada, esa mujer gorda e invisible a la que había humillado tantas veces, se atrevía ahora a romper las reglas que él mismo había impuesto. Una tentación por ridiculizarla le recorrió la lengua, pero algo en la mirada de ella lo frenó. Había honestidad allí. ¿Honestidad y confianza? Luz Helena no tembló, aunque por dentro sintiera el peso de todos los ojos imaginarios sobre ella. Sabía que aquel era su momento, que la dignidad no siempre se viste de trajes caros ni espera permisos, que la oportunidad, a veces, hay que tomarla, incluso cuando la injusticia te dice que te calles. Así que respiró profundo, apretó los dedos en el carrito y con una calma desconcertante añadió: «Usted no necesita pagarle esa fortuna a una consultoría. Sé cuál es el error en el proyecto y puedo explicarlo». Mauricio soltó una carcajada nerviosa, una risa seca, incrédula. «¿Tú? ¿Ayudarme? No me hagas perder tiempo», espetó con su tono más arrogante.
pero por dentro algo en él ya no estaba tan seguro, porque la sorpresa lo había tomado desprevenido, y si había una mínima posibilidad de que ella supiera lo que decía, podría salvarlo de perder millones. Aún así, su orgullo no se lo pondría fácil. «Explícate», ordenó finalmente, casi con desprecio, mientras se reclinaba en la silla con los brazos cruzados, y ella, sin levantar demasiado la voz, empezó a hablar. Pronunció palabras que él apenas entendía: coeficientes sísmicos, interacción suelo-estructura, amortiguación modal, términos técnicos pronunciados con tanta precisión que hasta su arrogancia se tambaleó. Por un segundo, Mauricio se sintió desnudo, como si alguien hubiera abierto su caja fuerte personal y exhibido su falta de conocimiento ante él mismo. Él la miró fijamente, tratando de encontrar una mentira en su expresión, pero no había ninguna. Solo había humanidad, respeto por sí misma, y un secreto que ya no podía seguir escondiendo. Y por primera vez en años, Mauricio tragó su orgullo y dijo con voz baja, casi resignada: «Demuéstramelo». En ese momento, sin darse cuenta, acababa de abrir la puerta a la transformación más importante de su vida, porque a veces el verdadero liderazgo consiste en saber cuándo pedir ayuda, incluso si viene de quien menos esperabas. Minutos después, la oficina ya no era la misma. Mauricio había ordenado que prepararan la sala de juntas y reunieran a los ingenieros senior del proyecto. En el aire flotaba un murmullo de desconcierto, como si el mismísimo edificio se hubiera inclinado al ver a Luz Helena caminar hasta la pizarra, todavía con su uniforme de empleada, cargando apenas un marcador negro y una carpeta arrugada que sacó del bolsillo del carrito. Nadie entendía qué hacía allí, mucho menos ella, pero sus pasos eran firmes, su voz clara. Al principio, los ingenieros la miraron con esa misma mezcla de arrogancia y desdén que tantas veces ella había soportado. Uno incluso murmuró: «¿Qué hace la gorda aquí? ¿Limpiará la pizarra primero?». Mauricio fingió no oír, pero su mandíbula se tensó, porque ahora, aunque no lo admitiera, algo en su interior quería que ella tuviera razón, que todo aquel sacrificio silencioso y toda esa inspiración que le costaba tanto aceptar no fueran en vano. Luz Helena dibujó en la pizarra con movimientos seguros, ecuaciones complejas, diagramas de fuerzas, números que para los demás parecían jeroglíficos, pero que, en cuestión de minutos, arrancaron miradas de sorpresa, respeto y vergüenza en los ingenieros presentes. Ellos revisaban sus notas, buscaban en sus tabletas y, uno por uno, asentían con la cabeza. «Está en lo correcto», admitió finalmente el más veterano con voz baja. «Y su propuesta no solo corrige los errores, optimiza el proyecto entero». En ese momento, Mauricio sintió una mezcla extraña en el pecho. Orgullo, sí, pero también una punzada incómoda de dignidad herida. Era difícil aceptar que la mujer a la que había humillado tantas veces, por estar gorda, por ser empleada, por su silencio, era la misma que ahora le salvaba la reputación, la fortuna y quizás la conciencia. Porque lo que estaba presenciando no era solo una demostración de talento oculto, era una lección viva de humanidad. Ella terminó su exposición, dejó el marcador sobre la mesa y lo miró directamente por primera vez. No con venganza, ni siquiera con desafío, solo con una honestidad serena y la confianza de Montmorency. «¿Quién sabe quién es?». «Ahí tiene, señor», dijo, mientras el silencio llenaba la sala. Y en ese silencio, Mauricio supo que nada volvería a ser igual, porque el respeto no se compra con dinero ni se guarda en una caja fuerte. El respeto se gana, a veces, por la persona que menos esperas. Y ese fue apenas el principio de su verdadera transformación. La sala de juntas todavía olía a desinfectante, como si las manos de Luz Helena hubieran dejado un rastro de su paso por cada rincón. Pero ahora ya no era ella la que se sentía pequeña, eran ellos, todos esos ingenieros con trajes caros, relojes brillantes y miradas altivas, se removían incómodos en sus sillas, como si acabaran de ver su propia humanidad reflejada en aquella mujer con uniforme azul marino, porque la honestidad con la que hablaba y la confianza que desprendía derrumbaban su fachada. Uno de ellos, incapaz de soportar el silencio, intentó desafiarla con un tecnicismo, pero ese cálculo que hizo
¿Es aplicable a nuestro tipo de suelo? La tentación de responder con sarcasmo fue fuerte, pero Luz Helena solo sonrió leve, caminó hasta la esquina de la pizarra y corrigió su propio esquema con una precisión milimétrica. Ya lo he considerado. Su error es que ustedes siguen trabajando con los datos del estudio preliminar, que está mal hecho, y dejó caer sobre la mesa la copia de un estudio corregido que ella misma había actualizado en secreto, sin ayuda de nadie. Mauricio, mientras tanto, se mantenía de pie en la cabecera, sintiendo que su caja fuerte de orgullo y poder comenzaba a abrirse sola. Cada palabra que ella pronunciaba era una revelación, una lección, y lo que más le dolía era saber que él mismo había desperdiciado su talento oculto durante meses, cegado por su propia arrogancia, una injusticia que ni todo su dinero podía borrar. Los ingenieros la miraban ya con respeto, incluso con cierta admiración. Algunos bajaban la vista al suelo, abrumados por la dignidad con la que Luz Helena los había superado en su propio terreno. Era imposible no reconocerlo. Había liderado la reunión desde el primer minuto, sin levantar la voz, sin imponerse con soberbia, solo inspirando. Era liderazgo puro, del que brota del talento y la dignidad, no del miedo ni la humillación. En ese instante, cuando uno de los ingenieros finalmente se puso de pie para aplaudir su propuesta, Mauricio sintió algo romperse en su interior. Pero no era un dolor, era alivio. Era la certeza de que la humanidad todavía tenía espacio en su mundo, que no era demasiado tarde para el respeto, para la igualdad, para la superación, y que, quizá, esta prueba que la vida le ponía delante era la oportunidad que tanto necesitaba para cambiar. El ingeniero jefe, un hombre de cabello plateado y manos temblorosas, fue el primero en romper el silencio de esa ovación contenida. Con voz baja, casi avergonzada, murmuró: «Tiene razón, señora. Todo lo que ha dicho es correcto. No hay nada más que añadir». Su mirada, que antes destilaba discriminación y desprecio por aquella mujer gorda y humilde, ahora solo transmitía respeto. Y algo más, orgullo de que alguien así aún tuviera el valor de alzar la voz. Luz Helena, por su parte, permaneció serena, porque sabía que el verdadero éxito no siempre se celebra con fanfarrias. A veces se siente como un susurro de dignidad recorriendo tu espalda. En su pecho latía la satisfacción de haber resistido la humillación, la injusticia y la arrogancia, y aún así haberse superado. Esa era su venganza, no la humillación del otro, sino la revelación de su propio talento, de su humanidad intacta. Mauricio la contemplaba, con un nudo en la garganta y los ojos fijos en aquella figura que hasta hacía unas horas no significaba nada para él. Recordó en un destello cada palabra cruel que le había lanzado, cada gesto hiriente. Y ahora, verla allí, liderando a su equipo con respeto, era como mirarse en un espejo y descubrir la propia fealdad reflejada, porque en su interior entendió, quizá por primera vez, que el verdadero poder no estaba en su caja fuerte ni en sus contratos. El poder real estaba en inspirar, en reconocer, en transformar. La reunión terminó con aplausos sinceros y más de un ingeniero acercándose para estrecharle la mano a Luz Helena. Ella aceptó cada saludo con una sonrisa discreta, sin jactarse, sin bajar la cabeza. Mauricio la vio salir de la sala con paso firme y por primera vez sintió que algo en su propia alma también caminaba junto a ella, dejando atrás el peso de años de orgullo inútil. En la puerta, ella se volvió un instante y le sostuvo la mirada. No hacía falta decir nada. Ese gesto era suficiente para recordarle que la igualdad no se ruega, se conquista. Y mientras ella desaparecía por el pasillo, él sintió que aquel momento no era el final de nada. Era apenas el principio de algo mucho más grande. Un cambio, una inspiración, una redención. Horas después, la oficina de Mauricio se sentía más fría que nunca. Él estaba sentado en su silla de cuero, con los codos apoyados sobre el escritorio y la mirada clavada en el piso, como si aún no procesara lo que había presenciado. Luz Helena esperaba de pie, frente a él, sin bajar la mirada ni un segundo, porque ya no era la misma mujer que entró por primera vez con el carrito de limpieza. Ahora era alguien más,
alguien que había recuperado su dignidad y que no pensaba esconderse nunca más. El silencio pesaba, y él finalmente lo rompió, casi en un susurro. ¿Quién eres tú? La pregunta flotó entre ellos como una confesión de derrota, como una prueba que ella estaba dispuesta a enfrentar sin miedo. En su rostro ya no había arrogancia, solo una curiosidad honesta, y en su voz sonaba, por primera vez, un atisbo de respeto, porque lo que acababa de ver era imposible de ignorar. Luz Helena sonrió levemente y tomó asiento frente a él. Su mirada se ablandó, pero no perdió la confianza. Fui la mejor de mi generación. Comenzó con esa calma que solo da la certeza de haber sobrevivido a la injusticia. Estudié en una de las mejores universidades del país. Terminé con honores, pero no fue suficiente. Su voz se quebró apenas, pero enseguida recuperó la firmeza. Ella le contó cómo, años atrás, cuando apenas comenzaba su carrera, fue relegada, subestimada, humillada una y otra vez por su físico. Cómo en las reuniones las miradas se clavaban más en su cintura que en sus cálculos. Cómo en vez de reconocer su talento, le cerraron las puertas de proyectos importantes porque ser mujer y gorda no encajaba en los estándares del éxito. Cómo la discriminación la empujó a abandonar sus sueños para poder sobrevivir. Mientras hablaba, Mauricio sentía un calor extraño subiéndole por el cuello. Cada palabra de ella era como una aguja que le pinchaba la conciencia, porque veía en ella todos los sacrificios que él jamás tuvo que hacer, todas las humillaciones que él mismo había perpetuado, sin pensarlo dos veces. Y por primera vez en años, sintió un orgullo ajeno crecer en su pecho, un orgullo que no le pertenecía, pero que lo llenaba de esperanza, porque ella había superado todo y seguía aquí, de pie, más fuerte que nunca. Cuando terminó de hablar, la oficina quedó en silencio, roto apenas por el sonido distante del tráfico allá abajo. Mauricio no se atrevía a mirarla. Se sentía pequeño, casi avergonzado, como un niño sorprendido en falta, y en esa quietud recordó la vez que le lanzó una carcajada hiriente al verla luchar para empujar su carrito entre las puertas pesadas del edificio. En ese entonces pensó que su gorda torpeza era motivo de burla. Hoy entendía que cada paso que ella dio hasta llegar aquí había sido un acto silencioso de valentía. Ella no pidió compasión ni disculpas. Solo lo miró y concluyó con una última frase que lo estremeció. Yo nunca dejé de ser quien soy. Solo estaba esperando que alguien me mirara como una igual. Sus ojos, serenos pero firmes, parecían desafiarlo a demostrar que había aprendido la lección. Porque no se trataba solo de ella. Se trataba de toda la humanidad invisible en su empresa. Mauricio respiró hondo, como quien decide saltar al vacío y se atreve a dejar atrás años de arrogancia. Alzó la vista y con voz baja pero clara, le dijo, «No quiero perderte otra vez». En esa frase, por primera vez en su vida, hubo honestidad. Ella sonrió leve, apenas un gesto, y replicó, «No tienes que perderme. Solo tienes que darme el espacio para hacer lo que sé hacer». Y así fue como, esa misma tarde, Mauricio le ofreció un puesto gerencial, a la altura de su talento. Pero Luz Helena puso una condición. No aceptaría nada si no podía abrir un programa para descubrir otros talentos ocultos dentro de la empresa. Porque sabía que no era la única que había vivido años en las sombras. Había más como ella, y quería ser la oportunidad que otros no habían tenido. Él asintió, sintiendo una mezcla de respeto, sorpresa e inspiración, porque entendió, finalmente, que el verdadero liderazgo no era imponer miedo, sino reconocer la grandeza en otros. Y mientras ella salía de la oficina con paso firme, él cerró los ojos y reflexionó. La igualdad no se regala, se conquista. Y ahora sabía que esa conquista comenzaba con una simple decisión: tratar a todos con dignidad, siempre. En las semanas siguientes, algo empezó a cambiar en la empresa, aunque nadie supiera exactamente cuándo ni cómo. Los pasillos, antes fríos y llenos de susurros de miedo, ahora se llenaban de conversaciones discretas, miradas cómplices y un leve murmullo de esperanza. Luz Helena había asumido su nuevo cargo sin fanfarronería, sin venganzas abiertas,
pero con una determinación que se sentía en el aire, porque sabía que la verdadera venganza no era humillar a los demás, sino demostrarles que todos podían ser mejores. Desde su oficina improvisada, revisaba expedientes, uno tras otro. Descubría historias que nadie había querido ver, empleados con estudios ocultos, diplomas guardados en cajones, proyectos rechazados por prejuicios absurdos. Entre papeles llenos de polvo, encontró un guardia de seguridad que había sido contador público en su país natal, una recepcionista con maestría en administración, un técnico de mantenimiento con un software propio que optimizaba los inventarios. Eran nombres invisibles, talentos ocultos que la injusticia había condenado a la sombra. Cada caso que desenterraba era una pequeña revelación. Cada conversación que sostenía con ellos era una inspiración. Y al mirarlos a los ojos, sentía la misma chispa que había sentido ella años atrás. Ese fuego callado que nace cuando alguien finalmente cree en ti. Era su manera de redimirse por las veces en que había dudado de sí misma, por cada lágrima que derramó sola en el baño tras una humillación. Mauricio la observaba desde lejos, sin intervenir, pero no podía evitar sentir cómo su propio corazón se conmovía ante aquel espectáculo silencioso. Él, que siempre pensó que el poder estaba en la caja fuerte o en el dinero, descubría que la verdadera riqueza estaba en esas personas que empezaban a florecer, que recuperaban su autoestima, su orgullo, personas que antes caminaban cabizbajas y ahora levantaban la mirada con respeto por sí mismas. Y mientras la productividad subía, los errores disminuían y los números se volvían cada vez más verdes en los informes, Mauricio se dio cuenta de algo que lo dejó sin aliento. El cambio más valioso no estaba en las cifras, sino en las sonrisas. En los ojos iluminados de quienes, gracias a Luz Helena, habían encontrado por fin su oportunidad, porque esa revolución no se medía en porcentajes, se medía en humanidad. Pronto, los resultados empezaron a notarse más allá de las paredes de la empresa. Los clientes se sorprendían al ver equipos más motivados, soluciones más creativas, una atención al detalle que antes no existía. La reputación de la compañía comenzó a transformarse, casi sin que Mauricio pudiera explicarlo del todo. Y en cada reunión, cuando los directivos lo felicitaban por el éxito, él desviaba la mirada hacia Luz Helena, que siempre permanecía discreta en una esquina, como si su único orgullo fuera ver a los demás brillar. Pero no todos recibieron bien aquella revolución. Algunos ejecutivos murmuraban en los pasillos, incómodos ante tanta igualdad. Decían que se estaba perdiendo la jerarquía y que premiar a quienes no tenían el perfil podía ser una tentación peligrosa. Luz Helena lo sabía. Sabía que el respeto no se conquistaba de un día para otro, que toda transformación despierta resistencia, pero su confianza era más fuerte, y cada vez que alguien intentaba cuestionarla, ella respondía con hechos, con resultados imposibles de ignorar. Una tarde, al terminar un largo día, Mauricio la encontró sola en su oficina, revisando los últimos expedientes. La luz de la lámpara dibujaba sombras suaves sobre su rostro cansado, pero sereno. Él se quedó en la puerta unos segundos, observándola, y pensó que esa mujer, que había soportado humillación tras humillación, que había cargado con el peso de la discriminación y la injusticia, no solo había cambiado su empresa, lo había cambiado a él, porque ahora entendía que su liderazgo nunca había sido verdadero, que no se trataba de controlar, ni de imponer miedo, ni de mostrar poder, que el verdadero liderazgo era inspirar a los demás a superarse, a descubrirse, a ser mejores. Y lo más importante, que no había mayor éxito que ver a otros recuperar su dignidad, su humanidad. Al salir de la oficina esa noche, Mauricio no pudo evitar detenerse frente al espejo del ascensor y preguntarse, ¿cómo no había visto antes la belleza en lo que ella hacía? Quizá porque la arrogancia lo había cegado demasiado tiempo. Pero ahora, mientras la veía caminar por los pasillos con paso firme, supo que no dejaría que nada ni nadie la detuviera. Porque Luz Helena había comenzado una revolución silenciosa, y él estaba dispuesto a ser parte de ella. El lunes por la mañana, la oficina estaba llena de una energía extraña.
Se acercaba el gran evento que celebraría la transformación de la empresa, y Mauricio revisaba cada detalle con esa mezcla de ansiedad y orgullo que aún le resultaba difícil de asimilar. Desde su ventana veía la ciudad despertando bajo el sol, como tantas otras veces, pero esa mañana algo en su interior no estaba bien. Había dormido mal. Desde la madrugada, un peso opresivo le recorría el pecho, un ardor que no lograba espantar ni con agua ni con respiraciones profundas. Decidió ignorarlo, convencido de que era solo el estrés, la presión de la responsabilidad, una simple prueba más de su carácter. Pero cada vez que subía un escalón, sentía cómo la respiración se le hacía más corta, como si el aire de pronto hubiera aprendido a negarse. Luz Helena lo notó enseguida. Siempre tan observadora, tan atenta a los detalles, lo vio detenerse junto al escritorio para apoyarse unos segundos. Se acercó con esa calma suya que lo inquietaba y lo tranquilizaba al mismo tiempo. «Mauricio, ¿estás bien?», preguntó con una mirada que ya sabía la respuesta. Él intentó sonreír, minimizar el momento, pero el sudor frío en su frente decía otra cosa. El resto de los empleados continuaba con sus tareas sin percatarse de nada. Solo ella, la misma que había aprendido a leer los silencios y los gestos mínimos, percibió que algo andaba mal. Se acercó un poco más y en voz baja le susurró: «Siéntate, no discutas, déjame verte». Había en su tono una mezcla de autoridad y ternura que él nunca había escuchado antes, como si, de repente, ella llevara toda la confianza del mundo en sus manos. Y entonces sucedió. En medio de esa aparente normalidad, la opresión en su pecho se volvió insoportable, un dolor agudo que le recorrió el brazo izquierdo y le nubló la vista. Sintió que las piernas le fallaban y apenas alcanzó a sujetarse del borde del escritorio antes de caer. Fue solo entonces, en ese instante de miedo absoluto, cuando Mauricio comprendió algo. Todo el dinero, todo el poder, toda la arrogancia acumulada a lo largo de su vida, no servían de nada si el corazón decidía rendirse. Luz Helena reaccionó al instante. Mientras el murmullo de la oficina seguía con su ritmo ajeno, ella lo sostuvo del hombro y lo ayudó a sentarse en el suelo, recostándolo contra la pared. Sus manos eran firmes y rápidas, pero su voz seguía siendo suave, tranquila, casi como una caricia. «Respira, Mauricio. Despacio. Estoy aquí». Y por primera vez en años, él sintió que no tenía que demostrar nada, solo tenía que confiar. Ella palpó su muñeca, tomó su pulso, le aflojó la corbata y los primeros botones de la camisa, mientras evaluaba cada síntoma con precisión. El sudor frío, la palidez, el dolor irradiado. No necesitaba más pruebas para saber que se trataba de un infarto en toda regla, pero lo más impresionante no fue su diagnóstico inmediato, sino su capacidad para transmitir calma en medio del caos. Alguien corrió a llamar a emergencias mientras Luz Helena le deslizaba 2 tabletas de aspirina entre los dedos. «Mastica, no tragues, hazme caso», dijo con una autoridad serena que incluso él, acostumbrado a dar órdenes, no se atrevió a cuestionar. Con cada segundo que pasaba, su respiración se hacía más pesada, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. En ese momento, no vio a la empleada que había humillado. Vio a la mujer que le estaba salvando la vida. Cuando la ambulancia finalmente llegó, los paramédicos quedaron sorprendidos por lo organizada que estaba la situación. Ella les entregó un resumen preciso de lo ocurrido, con términos médicos correctos, sin perder un solo detalle. Mientras se lo llevaban en camilla, él alcanzó a tomarle la mano. «¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice?», balbuceó con la voz rota. Ella lo miró con esa mezcla de compasión y fuerza que ya era su sello y le susurró al oído: «Porque las personas que deciden cambiar son demasiado valiosas para perderlas». Y mientras lo subían a la ambulancia, él sintió una punzada de algo nuevo en su pecho, más fuerte que el miedo, más profundo que el dolor. Tal vez era redención, tal vez era humanidad, o tal vez era el principio de una nueva oportunidad, la misma que ella le estaba dando, aun cuando él jamás la había merecido. En la fría sala de urgencias, mientras las máquinas pitaban suavemente y los médicos iban y venían, Mauricio permanecía en una camilla,
aún pálido y con un hilo de oxígeno en la nariz. Sus ojos, antes acostumbrados a mirar con arrogancia, ahora se posaban en Luz Helena con una mezcla de gratitud, curiosidad y algo más, porque algo en ella seguía siendo un misterio, incluso después de haberle salvado la vida. Ella se quedó junto a él, sin separarse ni un momento, revisando los monitores como si no fueran ajenos para ella. Y él, entre susurros, no pudo contener la pregunta que le quemaba por dentro. ¿Cómo sabías exactamente qué hacer? No solo era intuición, eras demasiado precisa. Ella lo miró, respiró hondo y por fin se permitió una pequeña sonrisa cansada. Supongo que ya era hora de contarte. Su voz sonó suave, pero cada palabra cayó sobre él como un ladrillo. Le confesó que antes de que la injusticia y la discriminación la expulsaran del camino académico, había estudiado enfermería y comenzado medicina, con especialización en cardiología, que había pasado años entre hospitales, aprendiendo a lidiar con infartos, con emergencias, con vidas que pendían de un hilo, hasta que una y otra vez le cerraron puertas por su peso, por su género, por no encajar en la imagen que se esperaba de una doctora. Mauricio la escuchaba en silencio, con la garganta apretada y las manos temblando. Cada frase que ella decía era una bofetada a su propio ego, un espejo doloroso de su arrogancia, porque había sido uno de tantos que midieron su valor solo por lo que veían por fuera, ignorando el talento oculto, el sacrificio, la dignidad con la que había soportado cada humillación. Y entonces, con un hilo de voz, él le preguntó, ¿no me odias? Después de todo lo que te hice, de cómo te hablé, cómo te miré. Ella se inclinó y con una dulzura que lo desarmó por completo, le susurró, no, porque entendí que todos estamos luchando con nuestras propias heridas, y porque perdonar me ha hecho más fuerte de lo que la venganza jamás podría hacerme. Las lágrimas de Mauricio no tardaron en brotar, y no eran solo por el infarto o el miedo a la muerte, eran por la revelación brutal de lo ciego que había sido todos esos años. Ella, la misma empleada a quien había humillado, la misma que soportó sus burlas por estar gorda, no solo había tenido el talento y la preparación que él jamás imaginó, sino que había optado por perdonarlo cuando bien podría haberlo dejado morir allí mismo, en su oficina. Luz Helena se sentó en la silla junto a la camilla, cruzó las manos y bajó la mirada por un momento, recordando sus propios sacrificios. Le confesó que había trabajado de noche, doblando turnos, vendiendo lo poco que tenía para pagarle la carrera a su hija, que, en silencio, cargó con la injusticia de ser invisible para el mundo, pero nunca dejó que eso le robara su humanidad. Cuando la gente me menospreciaba, yo pensaba en ella, en que no podía fallarle, murmuró con un dejo de orgullo en la voz. Él no supo qué decir. Solo le sostuvo la mano con torpeza, como quien intenta pedir perdón sin palabras, porque ¿qué se le dice a alguien que te salvó la vida, no una, sino dos veces? Primero al evitar que tu corazón se detuviera, y después al devolverte la fe en las personas. En ese silencio, Mauricio comprendió algo esencial. La verdadera fuerza no era dominar ni humillar. La verdadera fuerza era levantarse cada día, digna, aun cuando el mundo te diera razones para odiarlo. Y ella lo había hecho toda su vida. Ella era más poderosa de lo que él, con todo su dinero y su caja fuerte repleta, había sido jamás. Cuando el médico entró para revisar sus signos vitales, Luz Helena le sonrió levemente y le susurró, «Cuídate, porque este corazón que hoy salvamos tiene mucho por lo que seguir latiendo. Todavía hay mucho que puedes cambiar». Y en su mirada había algo más que compasión. Había respeto, confianza y una invitación silenciosa a ser mejor. Las semanas posteriores al infarto fueron distintas a cualquier otra en la vida de Mauricio. Mientras los médicos le recomendaban reposo y una dieta estricta, él pasaba largas horas mirando por la ventana de su casa, preguntándose cómo había dejado que su orgullo lo llevara tan lejos y tan vacío. No podía dejar de pensar en ella, en Luz Helena, en todo lo que había hecho por él sin esperar nada a cambio. El día que le dieron el alta, lo primero que hizo fue regresar a su oficina.
pero ya no caminó por los pasillos con ese aire de superioridad. En su lugar, se detuvo a saludar a las personas, a mirarlas a los ojos. Muchos lo miraron extrañados, sin saber cómo reaccionar. Pero en esas miradas vio también algo nuevo, confianza, porque algo en él ya no era el mismo. Llamó a todo su equipo directivo a una reunión extraordinaria. Vestido con un traje gris y una corbata sencilla, se puso de pie frente a ellos y les habló desde el corazón. Les confesó sus errores, su ceguera, su arrogancia. Les dijo que había aprendido la lección más dura de su vida, que ninguna caja fuerte, por grande que fuera, podía comprar honestidad, respeto, ni humanidad. Y entonces lo anunció. Con una voz firme pero emocionada, comunicó la creación del Centro de Desarrollo de Talento Luz Helena Santos, un programa para descubrir y promover a los talentos ocultos dentro de la empresa, para dar igualdad de oportunidades y reconocer a quienes habían sido invisibles demasiado tiempo. La sala, por primera vez en años, estalló en aplausos sinceros. Al día siguiente, colgaron una gran placa dorada en la entrada del edificio con el nombre de Luz Helena grabado en ella. Él se quedó mirándola un buen rato, recordando sus palabras en el hospital. Todavía hay mucho que puedes cambiar. Y se prometió a sí mismo que nunca más volvería a ignorar a nadie, porque había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las vidas que tocamos para bien. El impacto del cambio se sintió en toda la empresa. Poco a poco, los empleados comenzaron a levantar la mirada, a sonreír más, a acercarse con propuestas y nuevas ideas. Ya no había miedo en los pasillos, sino inspiración. Los resultados no tardaron en llegar. La productividad subió, los proyectos se completaron antes de tiempo y con menos costos, y la moral estaba más alta que nunca. Mauricio supo entonces que el verdadero liderazgo no era imponer, sino levantar a los demás. Empezó a visitar personalmente cada departamento, escuchando historias que antes jamás le habrían importado. Descubrió que detrás de cada escritorio había alguien con talento oculto, con sueños y sacrificios. Y cada vez que alguien mencionaba a Luz Helena con gratitud, él sentía un nudo en la garganta y una punzada de orgullo por haberla tenido a su lado cuando más la necesitó. Los medios se hicieron eco del milagro organizacional. Titulares hablaban del millonario que había aprendido humildad gracias a una empleada que antes fue invisibilizada. En cada entrevista, cuando le preguntaban cómo logró ese cambio tan radical, él sonreía y decía una sola palabra: humanidad, porque entendía que al final eso era lo único que importaba. Un día, al caminar por la oficina, se detuvo frente al retrato que habían colgado de Luz Helena junto a la placa con su nombre. La miró largo rato y murmuró para sí mismo: gracias por salvarme la vida y por enseñarme a vivir, porque su redención no solo había sido física, sino espiritual. Ahora sabía que el respeto, la igualdad y el reconocimiento valían mucho más que cualquier cifra en su cuenta bancaria. Y en silencio, mientras observaba a su gente trabajar con entusiasmo renovado, pensó en lo irónico que era. Había pasado toda su vida buscando éxito en números y contratos, cuando la verdadera medida del éxito estaba justo ahí, en esas sonrisas, en esa dignidad recuperada, en esa transformación colectiva. Y se prometió no volver a perderlo nunca más. El salón de actos estaba lleno aquella tarde, iluminado por la luz dorada del atardecer que se colaba por las enormes ventanas. Era el día en que la empresa celebraba oficialmente el éxito del programa de 1912, Talentos Ocultos, pero para Mauricio el momento más importante estaba a punto de llegar. De pie junto al escenario, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo fuerte, aguardaba a que entraran las dos personas que más deseaba ver. La puerta se abrió con suavidad y allí estaban. Luz Helena caminaba con paso sereno, vestida con un elegante traje azul marino, su mirada brillante y tranquila como siempre. A su lado, una joven alta, de cabello oscuro y bata blanca colgada del brazo, sonreía, tímida mientras observaba a su madre con un amor que llenaba la habitación. Era María José, la hija por quien Luz había sacrificado tanto y a quien Mauricio estaba a punto de conocer. Ellas se acercaron
y cuando Luz Helena presentó a su hija, él sintió un nudo en la garganta al estrechar su mano. «Es un honor conocerte, doctora», dijo con sinceridad, y por primera vez notó que esa palabra, doctora, era más que un título, era un testimonio de la fuerza y la dignidad de su madre. María José le sonrió, aún sin entender por completo por qué su madre estaba tan orgullosa de ese hombre. Un silencio breve los envolvió, hasta que Mauricio respiró hondo y mirándola a los ojos, se dirigió a Luz Helena con la voz quebrada. «Perdón, por todas las veces que te humillé, que te ignoré, que te hice sentir menos, y gracias por haber salvado mi vida y por haber salvado algo más importante, mi alma». Ella lo miró largamente, con esa mezcla de compasión y firmeza que siempre lo desarmaba, y asintió. «El verdadero perdón no se pide, se demuestra», le respondió. Y en ese instante él supo que había algo mucho más grande en juego que su propio orgullo, la oportunidad de seguir demostrando que era capaz de ser mejor. El salón de actos estaba lleno aquella tarde, iluminado por la luz dorada del atardecer que se colaba por las enormes ventanas. Era el día en que la empresa celebraba oficialmente el éxito del programa de talentos ocultos, pero para Mauricio, el momento más importante estaba a punto de llegar. De pie junto al escenario, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo fuerte, aguardaba a que entraran las dos personas que más deseaba ver. La puerta se abrió con suavidad y allí estaban. Luz Helena caminaba con paso sereno, vestida con un elegante traje azul marino, su mirada brillante y tranquila como siempre. A su lado, una joven alta, de cabello oscuro y bata blanca colgada del brazo, sonreía tímida mientras observaba a su madre con un amor que llenaba la habitación. Era María José, la hija por quien Luz había sacrificado tanto y a quien Mauricio estaba a punto de conocer. Ellas se acercaron, y cuando Luz Helena presentó a su hija, él sintió un nudo en la garganta al estrechar su mano. «Es un honor conocerte, doctora», dijo con sinceridad, y por primera vez notó que esa palabra, doctora, era más que un título, era un testimonio de la fuerza y la dignidad de su madre. María José le sonrió, aún sin entender por completo por qué su madre estaba tan orgullosa de ese hombre. Un silencio breve los envolvió, hasta que Mauricio respiró hondo y mirándola a los ojos, se dirigió a Luz Helena con la voz quebrada. «Perdón, por todas las veces que te humillé, que te ignoré, que te hice sentir menos, y gracias por haber salvado mi vida y por haber salvado algo más importante, mi alma». Ella lo miró largamente, con esa mezcla de compasión y firmeza que siempre lo desarmaba, y asintió. «El verdadero perdón no se pide, se demuestra», le respondió, y en ese instante él supo que había algo mucho más grande en juego que su propio orgullo, la oportunidad de seguir demostrando que era capaz de ser mejor. Las tres figuras se sentaron en una pequeña mesa apartada mientras el evento seguía su curso. Mauricio, por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente escuchar. Escuchó a María José contar cómo su madre siempre había sido su ejemplo, cómo le enseñó a superar cada tentación de rendirse, cada injusticia, cada mirada de discriminación. Y él, con el corazón en un puño, entendió cuánto de ese talento oculto había permanecido ignorado por todos, incluido él. Hubo un momento, breve pero eterno, en que las lágrimas rodaron por las mejillas de María José al descubrir todo lo que su madre había sacrificado en silencio para que ella pudiera cumplir su sueño. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», le preguntó con un sollozo contenido. Luz Helena sonrió con ternura. «Porque tu destino debía construirse con orgullo, no con culpa». Y esas palabras tan sencillas y tan llenas de humanidad hicieron que la joven la abrazara fuerte, como quien encuentra de nuevo un refugio. Mauricio sintió que ese abrazo también era para él, porque esa noche, sentado frente a esas dos mujeres, comprendió que la dignidad no se hereda, ni se compra con dinero ni con poder. La dignidad se gana cada día, con honestidad, con respeto y con la capacidad de pedir perdón cuando se ha fallado. Antes de levantarse para regresar al escenario, Mauricio se inclinó hacia Luz Helena y le prometió algo en voz baja. «No solo voy a reconocer tu nombre en esta empresa,
Voy a asegurarme de que cada historia como la tuya sea vista, respetada y celebrada. Ella le devolvió una mirada profunda, una mezcla de confianza y desafío, como diciendo, más te vale cumplirlo. Y mientras la multitud los ovacionaba al volver a aparecer juntos, Mauricio supo que su liderazgo nunca volvería a ser el mismo, porque ahora entendía que su verdadero legado no serían los edificios ni los contratos, sino las personas, invisibles hasta ayer, a quienes ayudó a levantar, y esa certeza, por primera vez en su vida, lo hizo sentir realmente digno. El salón principal estaba repleto aquella noche. Un murmullo emocionado flotaba en el aire mientras las luces se atenuaban poco a poco. En el escenario, un gran letrero anunciaba Fundación Herrera Santos, por la dignidad y la igualdad. Mauricio, con un traje sobrio y una sonrisa tranquila, subió al podio, respiró hondo y comenzó su discurso con una voz que ya no temblaba de arrogancia, sino de gratitud. Hace 6 meses yo creía que el éxito era una cifra en la cuenta bancaria, una caja fuerte, bien cerrada y un título en la puerta. Hoy sé que estaba equivocado, dijo, y un silencio reverente llenó la sala. Sus palabras no eran solo una confesión, eran una prueba viva de su transformación, porque una empleada, a quien yo humillé sin piedad, me enseñó que el verdadero poder está en levantar a Vinos, los demás no en aplastarlos. La cámara enfocó entonces a Luz Helena, sentada en primera fila junto a su hija, ambas tomadas de la mano. Sus ojos brillaban de orgullo, pero también de esa calma serena de quien sabe que todo sacrificio valió la pena. En cada rincón de la sala, empleados que antes se sentían invisibles, ahora lo miraban con respeto, algunos con lágrimas en los ojos, otros sonriendo con esa nueva autoestima que él ayudó a devolverles. Mauricio continuó, compartiendo cifras que ya no hablaban solo de dinero, sino de humanidad. Docenas de empleados promovidos, millones ahorrados gracias al talento oculto que habían rescatado, familias enteras beneficiadas por las oportunidades que antes se les negaban, y cerró con una promesa firme. Nunca más permitiremos que la discriminación, el ego o la injusticia apaguen la luz de quienes tienen algo que dar. Este es nuestro nuevo legado. En ese instante, los aplausos retumbaron, llenando la sala como una ola cálida, y mientras él se apartaba del micrófono para mirar a su gente desde el escenario, comprendió que nada de lo que construyera en concreto, mármol o acero, se compararía jamás con lo que había empezado esa noche, un cambio en el corazón de las personas. Mientras la multitud seguía aplaudiendo, Mauricio bajó del escenario y se dirigió hacia Luz Helena y María José. Se inclinó suavemente para hablarles, pero las palabras le salieron más como un susurro que como un discurso. Gracias. Ustedes me devolvieron la vida. Me enseñaron lo que significa realmente ser un líder, ser humano. Luz Helena lo miró largo rato antes de responder. En su mirada había dignidad, respeto, pero también una chispa de venganza dulce, esa satisfacción de ver a alguien finalmente reconocer sus errores y repararlos, y con una sonrisa apenas perceptible, contestó, «No nos des las gracias, solo asegúrate de no olvidarlo nunca». Era su manera de recordarle que el verdadero éxito no estaba en un evento, sino en las decisiones diarias. Esa noche, al terminar la ceremonia, los tres salieron al balcón del edificio. La ciudad se extendía a sus pies, iluminada, viva, palpitante. Allí, Mauricio levantó la vista y murmuró, «¿Cuántas historias habrá allá abajo esperando ser vistas, escuchadas?» Y supo, en lo más profundo, que su nueva misión no era acumular más poder, sino despertar el talento y la esperanza en otros. Por primera vez en su vida, sintió paz. Ya no era el millonario arrogante que guardaba su alma en una caja, fuerte junto a su dinero. Ahora era un hombre con propósito, alguien que había aprendido a inspirar, a perdonar, a pedir perdón, a reconocer el sacrificio ajeno. Y mientras las luces de la ciudad brillaban como estrellas, pensó, el verdadero milagro no es cambiar edificios, es cambiar corazones. Con un último vistazo a Luz Helena y su hija, sonrió con sinceridad, porque al final entendió que nada de esto hubiera sido posible sin esa mujer gorda y humilde
que había tenido el coraje de salvar su vida cuando más lo necesitaba. Y en ese instante, supo que su legado apenas estaba comenzando. Y así termina esta historia. Pero tal vez lo que realmente termina hoy es la manera en que miras a las personas a tu alrededor. Porque cada uno de nosotros esconde un talento, un secreto, una dignidad que nadie debería pisotear. Y cada uno merece al menos una oportunidad para brillar. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, o si alguna vez alguien te enseñó una lección así, por favor déjanos un comentario contándonos tu experiencia. Aquí siempre leemos lo que escribes y tus palabras inspiran también a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Cada me gusta que nos regalas ayuda a que podamos seguir contando relatos que cambian vidas y despiertan conciencia. Y antes de irte, te invito a hacer clic en el próximo video recomendado que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla, porque cada historia tiene un mensaje y la próxima puede ser la que estabas necesitando hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Que la gratitud y el respeto guíen siempre tus pasos. Nos vemos en el próximo video.